Bienvenidos al libro de Ruth y a esta pequeña serie orientada a descubrir principios bíblicos para el cortejo cristiano. Deseamos puedas reconocer la recompensa de caminar bajo la guía y protección del Señor en el cortejo bíblico, así como valorar la función de la comunidad en el interés mutuo de dos personas que aman a Dios y desean unirse en matrimonio. En esta serie cubriremos 7 objetivos. Primero, identificar las directrices que la comunidad ha de emprender para el cuidado, promoción y consolidación entre el soltero y la soltera que, amando a Dios, desean unirse. Segundo, identificar en el libro de Ruth las actitudes y acciones a considerar por parte del soltero y de la soltera, si éstos desean caminar de acuerdo a la Escritura en el proceso de ligarse en compromiso. Tercero, reconocer la responsabilidad de los involucrados en el compromiso como de aquellos que los acompañan en el proceso. 4. Valorar la bendición de estar comprometido con alguien que ama al Señor. 5. Proveer un análisis de la mujer virtuosa y del hombre conforme al corazón de Dios. 6. Identificar las acciones prácticas para un proceder personal y en comunidad al ayudar a dos personas interesadas entre sí y Hugo. Por último, ser animados a anhelar las bendiciones que se pueden recibir cuando atendemos la dirección de Dios. Comencemos con algunos datos curiosos del libro, que de paso servirán como una breve introducción. Según el Nuevo Diccionario Bíblico, J. de Douglas. Posiblemente el nombre de Ruth es una contracción hebrea que quiere decir compañera. Solo 2 libros del Antiguo Testamento tienen nombre de mujer, Ruth y Esther. La tradición judía apunta a Samuel como el autor. Sin embargo, no se sabe con exactitud quién escribió este libro. Goethe llamó a este libro la obra más hermosa y completa escrita a pequeña escala. Lo que Venus es a las estatuas y la Mona Lisa es a las pinturas, Ruth lo es a la literatura. Es muy probable que Ruth venga de una palabra moabita o hebrea que quiere decir amistad. Ruth fue moabita. En la historia bíblica, el pueblo moabita es un enemigo permanente de Israel. Históricamente parece ser que la historia de Ruth ocurrió en los días que gobernaban los jueces en Israel, que, como tal vez sepas, fue de las épocas más caóticas en el pueblo de Dios. El escenario donde se desarrolla esta historia es de desobediencia y atrocidades, ya que cada quien hacía lo que quería. En un escenario así, Dios ya preparaba el nacimiento de alguien, que más adelante sería al único que le llamarían un hombre conforme al corazón de Dios. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Samuel Ventura explica que el relato se sitúa en la época de los jueces, Ruth 1:1, 60 años o menos antes del nacimiento de David. Ruth cubre alrededor de 11 o 12 años, según los escenarios que se nos plantean. Otro dato que te puede servir. El libro de Ruth se leía en público en Pentecostés, fiestas de las primicias, por cuanto describe la siega, según el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero. Por último, en el Manual Bíblico MacArthur se nos dice que podemos ver al menos 7 temas teológicos. El plan redentor de Dios más allá de los judíos. La mujer como coheredera de la salvación. La mujer virtuosa, la soberanía de Dios y el cuidado de personas que parecen no ser tan significativas. Línea mesiánica. Vos como un tipo de Cristo y el derecho de David al trono de Israel. Ahora que ya sabes un poquito del libro de Ruth, comencemos con la lectura. Ruth 1, verso 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2,
Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La primera enseñanza que deseo compartirte es: no subestimes tu necesidad y aprende a valorar lo que tienes. Hoy más que nunca escuchamos de hombres y mujeres solteros que, perteneciendo al pueblo de Dios, sufren constantemente en su corazón al ver que el escenario que les rodea no es prometedor. Muchas son las señoritas que, al ver a su alrededor la falta de hombres de Dios con los cuales unirse en matrimonio, comienza a sentir gran temor, enojo, desesperación y, al igual que Elimelec, incredulidad del Dios que dicen adorar, apartando de su corazón toda esperanza en Dios, dando como resultado el abandono de la comunidad de fe en la cual ha crecido. Elimelec sale de Belén, sale de la casa de pan, para ahora ir y buscar fuera. Al igual que Elimelec, muchos solteros y solteras que aún no han tenido una necesidad satisfecha en su vida, validan su decisión de salir a Moab, de salir fuera de la dirección de Dios y conseguir afuera lo que hasta hoy no han tenido dentro del pueblo de Dios. La soltería bien se puede ver como esa necesidad no satisfecha, donde, por falta de una teología sana, el estado matrimonial llega a ser para muchos una necesidad equiparable a no tener pan que comer. La necesidad de encontrar pareja toma el control de sus vidas y, en consecuencia, se puede, como Elimelec, dejar de esperar para ahora salir, conseguir aquel hombre o mujer que pueda satisfacer su necesidad de ser amadas o amados, aunque esto les cueste abandonar su Dios y su pueblo. Lo anterior puede ser bien un ejemplo de no subestimar nuestra necesidad de ser amados. Cuando esta necesidad toma el primer lugar en nuestra vida espiritual, corremos el riesgo de tomar decisiones motivados desde la desesperación y la desconfianza en el Señor, olvidando que Él cuida de nosotros más allá de lo que nosotros llegamos a entender. Si deseas tomar en consideración la palabra de Dios y sus principios para conducirte lo mejor posible en tu etapa de soltero o soltera, no descuides ni por un rato las necesidades de tu corazón. Obviando que continuamente expresas al Señor mediante la oración tu necesidad, recuerda no hacer esto. El centro de atención de tu vida espiritual, ya que en el proceso de esperar la bendición del Señor existe la posibilidad, si nos descuidamos, de que nuestra necesidad nos lleve a tomar decisiones que nos aparten del Señor. Hay suficientes ejemplos de jóvenes que, no encontrando quien les atraiga en su comunidad, son presos de la lujuria en sus corazones, apartándose de Dios y muchas veces también de su comunidad. La inmoralidad en sus vidas se vuelve un estilo de vida y en muchas ocasiones un medio para satisfacer su necesidad de ser amados, acumulando culpa, frustrados y sin visión del futuro, no viviendo activamente lo que en el ejemplo de Booz le llevará a prepararse para ese momento tan especial que muchos hombres de Dios anhelan por años. Recordemos el Salmo 104, 14 a 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Por tanto, en nuestra necesidad, afiancemos en nuestro corazón que el Señor hace producir el pan que sustenta nuestra vida. Y así como Él nos sostiene al darnos el pan de cada día, Él mismo proveerá para todas nuestras necesidades. El proceso de espera antes del matrimonio permite el ejercicio de dependencia en el Señor. Si son muchos los solteros que por desesperados toman una mala decisión, son muchos más los matrimonios que ahora viven sin plenitud, puesto que no aprendieron antes de llegar al matrimonio a depender solo de Dios y no de su cónyuge. La salud emocional no fue ejercitada en el espíritu mientras eran solteros, y ahora, para ser plenos, dependen de lo que su cónyuge haga o no haga. El tiempo en la soltería no fue bien invertido para aprender a servir en su comunidad, y ahora les cuesta horrores ponerse al servicio de su esposo o esposa. Su corazón no fue ejercitado en el perdón, y hoy sufren constantes amarguras y enojos por no saber perdonar ni pedir perdón. Su sexualidad no fue santificada, y ahora ya casados luchan por no codiciar a otras personas.
Dios es sabio y debemos aprender a valorar lo que aún no ha llegado, ya que es para el soltero y la soltera esperar un regalo del Señor donde nos permite trabajar activamente en aquello que vamos a ofrecer en un futuro en el matrimonio. Lo anterior no es posible si decidimos salir a Moab y buscar fuera de la voluntad de Dios lo que hemos de esperar dentro de ella. Con esto último acabamos nuestro primer capítulo de esta serie en Libro de Ruth, deseando sea de bendición para tu vida espiritual y de ayuda para tomar buenas decisiones al esperar aquel hombre o mujer con quien caminarás unido a Cristo.